Contábamos que en el culto de esta mañana vinieron 8 matrimonios para presentar sus hijos al Señor. Qué maravilloso, ¿no? Fue muy emocionante. Algunos padres primerizos tenían una sonrisa tan grande que se mordían la oreja y les llegaba hasta acá. Felices realmente. Otros padres que han luchado mucho por tener su hijo y el Señor se los ha concedido. Y venían con tanto cuidado, con tanto cariño. Y nos alegramos todos realmente, ¿verdad? Y para algunos es un hijo, nada más. Pero desde la visión de la palabra de Dios, esos chicos no vienen a satisfacer a los padres, vienen a cumplir un mandato de Dios a la vida. Porque todo chico que nace, ya lo he dicho, que algunos dicen que vienen con un pan bajo el brazo. Los míos venían con hambre, no con pan. Se comían todo. Pero de lo que sí estoy seguro, que si no traen un pan, los niños traen un propósito de Dios para la vida. Son un proyecto de Dios, no un proyecto de los padres. Después nos metemos los padres y metemos la pata, hacemos lío. Porque ahí empezamos, a mí me gustaría que sea, a mí me gustaría que estudie, a mí me gustaría que se case con, y empiezan las madres, ¿viste? Ay, ¿viste ese muchachito? Y entonces cada padre empieza a meterse en los asuntos que son de Dios. Hay un proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios está trabajando en este mundo. No es que Dios creó la tierra, creó al hombre y ahora está en una hamaca paraguaya en el cielo esperando que llegue el fin del mundo. Dios está trabajando porque Jesús lo dijo de esta manera: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. En Él comenzaron todas las cosas y hay todo un proceso universal que lo lleva hacia la culminación de la historia de la humanidad. Él puso en movimiento todo, lo está llevando por un camino y lo va a hacer culminar en Él mismo. Dios se está moviendo en medio de las naciones. Dios se está moviendo en esta tierra. Dios es un Dios de la historia. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Afectó a Egipto, a Israel, a los sirios, a los fenicios, a los romanos, a los babilonios. Él se mete en la historia de las naciones. Los señores de las naciones no le reconocen ni se enteran, pero Dios se mete y corrige la historia. Y Él trabaja también en la Argentina. ¿Quién dice amén? Aunque a usted le parezca difícil de creerlo. Pero Dios está obrando en la historia. Y Dios está obrando no en nuestra vida. Lo que tenemos que entender es no ser tan egoísta y entender de que Dios está obrando o quiere obrar a través de nuestra vida. Tu vida es una herramienta en manos de Dios. Porque si no, muchas veces hacemos de Dios, abusamos de Dios, queriendo que Dios haga en nosotros. Y entonces todas nuestras oraciones tienen como principio y fin nosotros. Estar mejor, tener paz, estar prosperado, estar bendecido, poder estudiar, poder casarnos, poder hacer la empresa, poder viajar. Y todo tiene que ver con nosotros. Pero el Señor me manda esta noche a decirte que Dios tiene un plan particular a través de tu vida. Para el mundo. Que tú eres una herramienta valiosa en las manos de Dios. Y acá es donde entra nuestra crisis. ¿Cómo puede ser de que Dios me use tal como yo soy? El mundo es muy grande. La historia es muy compleja. Este año de pandemia y este año que se inicia tan complejo, ¿qué puedo hacer yo? No se trata de lo que tú puedas hacer,
sino de lo que Dios pueda hacer a través de tu vida. Y una de las cosas que más anulan el propósito de Dios en nuestra vida es nuestra baja autoestima. Nos empezamos a ver frente a los demás, nos agrandamos, pero frente a los desafíos de Dios, todos somos un poco como Jeremías. Señor, yo soy niño, soy tímido, no me mandes a mí. Todos somos un poco como Moisés. Señor, soy torpe para hablar, mándalo a mi hermano, ese habla bien. Mi hermano Aarón no sabe el verso que tiene, pero yo soy torpe de palabras, Señor. Pero Dios ha venido a buscar lo vil y lo menospreciado del mundo. Es decir, me cuesta señalarte y decirte que te ha venido a buscar a vos, pero me ha venido a buscar a mí, vil y menospreciado. Porque a Dios le encanta a través de personas como nosotros, con muchas limitaciones, con muchas falencias, con muchas carencias, con muchas ausencias, hacer una gran obra. ¿Y por qué Él escoge gente como nosotros? Para que la gloria no quede en nosotros. Para que lo que Él haga, como sé cuando Moisés va y habla con el faraón tantas veces, hasta que el faraón afloja y deja a su pueblo hablar. Y bueno, Moisés no podía decir, lo convencí porque lo enredé con mi discurso. Si era tartamudo el tipo. Pero Moisés no podía gloriarse en lo que él podía hacer y se gloriaba en lo que Dios hizo. Entonces, lo que tenemos que entender, hoy le hablaba a los papás de estos chicos, es que Dios los trae con un propósito y nosotros los papás corremos el riesgo de alejarlos del propósito de Dios o ayudarles a que ellos encuentren cuál es el propósito de Dios por lo cual los trajo a esta tierra. ¿Por qué te ha traído Dios a esta tierra? ¿Por qué te hizo nacer en Argentina? ¿Por qué te ha hecho vivir acá en esta ciudad? Uno mira todos los desacomodos, el problema de la economía, el problema de la pandemia, todo esto que nos tiene tan abrumados, que nos genera tanta inseguridad, que nos hace preguntar justamente qué puedo hacer yo, si esto parece una fuerza muy superior a lo que yo puedo hacer. Bueno, nos detenemos en uno de esos personajes, que es Esther. Y me quedo, vamos a la primera parte, por favor, a la primera parte. Este va a ser el pasaje clave y quiero que lo leas conmigo, por favor. Aunque no se sienta mucho con el barbijo, pero léelo, por favor. ¿Quién sabe si para estas circunstancias el Señor te ha traído hasta este lugar? Porque había una circunstancia bastante abrumadora, una carga muy fuerte sobre Esther. Estamos hablando de 4000 años atrás, estamos hablando de una mujer en Oriente. Recién se está hablando acerca de la libertad y la igualdad de derechos de la mujer. Imagínese 4000 años atrás y en Medio Oriente. ¿Qué podía ser una mujer? Pero esta no solamente era una mujer, sino que era una mujer huérfana. Había crecido sin la contención de sus padres, sin saber lo que es crecer con papá y con mamá, con esa carencia tan fundamental que es para un niño crecer con esa seguridad. Ella creció en un tiempo violento. Los babilonios habían ido hacia Palestina y habían destruido la ciudad, habían destruido el templo, habían masacrado a la gente y entre esa gente habían muerto los padres de Esther. Y ella es criada por su tío Mardoqueo. Y muchas gracias por los tíos y por los abuelos, pero nunca un tío es un papá y nunca un abuelo es un papá. Es decir, está bien, gracias, pero siempre nos queda la angustia,
me hubiera gustado crecer con mamá o crecer con papá. Fue llevada cautiva a Babilonia. Es decir, no solamente mataron a sus padres, sino que la llevan cautivos. Toda esta gente fue en cadenas a Babilonia. Imagínense caminar de acá a Buenos Aires por caminos polvorientos encadenados. Y esta chica supo lo que era la esclavitud. Ella era esclava, era huérfana y era extranjera. Llega a Babilonia y no tomaban mate, ni comían asado, ni comían empanada. La comida era rara, el idioma era raro, las costumbres eran raras. Era una nación pagana. Ahí no existía la ley de Jehová, ni los profetas. No existían sinagogas, como no existía templo. No existía nada de eso. Así que se cría en un ambiente violento y en un ambiente extraño. Así que si pudiéramos decir cuál era el estigma de esta chica, era el rechazo. Se sentía rechazado en la vida porque perdió a sus padres desde el momento. Era huérfana, era pobre y estaba en un ambiente extraño y raro, discriminatorio. Ahí nació el bullying. Sí, claro, no le llamarían así, pero así se crió Esther. Entonces, cuando una persona nace, se cría y crece con tantas carencias, ¿qué voy a hacer en la vida yo? ¿Qué puedo hacer? No está en mí hacerlo. Los poderosos lo pueden hacer. Los que tienen alguna herramienta, alguna condición, pero no era así. Ella tenía el sentimiento de haber nacido no solamente en un tiempo difícil, sino fuera de tiempo. A mí me hubiera gustado nacer en la década del siglo pasado, en los 80, en una Argentina próspera. Dicen que éramos el 7º país del mundo. Y a mí me tocó nacer en Argentina, pero en la época en que no pegamos una, No pegamos una. Pero estábamos a nivel de Canadá nosotros. Ella tenía la sensación de que no había lugar en la vida para ella, de que ella estaba de más y que en cualquier momento la eliminaban, que nadie se iba a dar cuenta tampoco, que la vida no era como su propia casa, como que estaba de visita. Ella era una extraña, así que en algún momento la iban a sacar de ese lugar, que estaba viviendo de prestado, siempre en un lugar que no le pertenecía. Entonces, cuando a una persona con ese sentimiento le dice, Dios tiene un propósito en tu vida, anda. ¿Con qué? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? No estoy en condiciones, no tengo estudio, no tengo familia, no manejo bien el idioma, estoy sola y abandonada. Yo voy a sobrevivir, voy a tratar de comer lo que pueda, de vivir lo que pueda, pero conmigo no cuenten, que la historia la escriban otros. Pero todavía Esther tenía que aprender una lección, que las condiciones de la vida no determinan el propósito lo determina Dios. Que cualquiera sean las circunstancias y cualquiera sea la condición de cada uno de nosotros, en definitiva, Dios tiene la última palabra. Así que en lo que vos estás viviendo, que yo lo desconozco, por supuesto, yo no tengo la menor duda de que Dios te ha traído a esta tierra para cumplir su propósito con este mundo, con esta nación, con esta ciudad. Que no puede ser que el fin de tu vida seas vos mismo. Que el propósito no empieza en vos y termina en tu ombligo, mirándote a vos, tratándote de salvarte a vos mismo. Hay algo más trascendente, es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay algo más grandioso que solamente cuidarte y salir a flote. Por eso, en un momento, Esther entendió que Dios tenía un propósito para su vida.
en un momento, a pesar de todos esos sentimientos de soledad, de abandono y de frustración, en un momento Esther, a ver, vamos un poquito para atrás, entendió que había un propósito para su vida. Se dio cuenta de que Dios tenía un lugar para ella en la vida. Y fue a través de su tío. El tío que trató simplemente de buscarle un buen lugar para que ella prospere, ¿no? Así que el tío un día prende el televisor o sale a la calle y ve un afiche y se entera que el rey había llamado a un casting de todas las chicas del reino para elegir una reina. Se había enojado con la esposa y la había matado. Así que ahora había un casting. Y Mardoqueo no tuvo mejor idea que decirle: che, ¿por qué no te presentás? ¿Quién, yo? Sí. No digas que sos judía, porque te cortan la cabeza. Vos no digas quién sos. Te arreglás, vamos a comprar un vestido, te perfumás, te haces el mejor peinado. ¿Y quién te dice que empieces a vivir y a comer en la corte del rey? Y bueno, Esther le hizo caso. Y te vuelvo a decir, Esther no estaba entendiendo que detrás de todas las acciones sobre nuestra vida se está moviendo Dios. Dios usa una persona, Dios usa otra persona. Por ahí nos parecen consejos locos, por ahí nos parecen que alguien nos empuja por un lugar equivocado, pero tu vida está direccionada por Dios. Déjate guiar por el Señor. Dios está trabajando. Quizás no lo estás entendiendo, pero déjate guiar por el Señor. Déjate guiar. Y Esther se deja guiar con tan mala suerte que la eligen reina. Digo, pues no sé por qué tan mala suerte. Digo yo por la preocupación de que se enteren, pero el rey la elige reina. Estaba ahí en el harén del rey y ahora empezó a comer caviar, sushi, ¿qué más? Pizza y champán. Y ya empezó a tomar las mejores bebidas, hacía así y venía un esclavo que necesita y la apantallaban. ¡Wow! ¿Cómo me ha bendecido? Dice, ¿cómo me ha bendecido el Señor? No, Esther, Dios no está pensando en engordarte. Dios está pensando en usarte. Dios está pensando en usar tu vida para bendecir el mundo, como lo hizo con Abraham. Abraham, hay una bendición mayor que toda la prosperidad que puede venir a tu vida. La bendición mayor es sentir que Dios te use para sus propósitos. Y entonces Esther todavía no alcanzaba a entender todo eso, pero llegó el momento en que tuvo que entenderlo, porque un pícaro se había complotado para exterminar a todos los judíos y se habían establecido leyes perversas con una fecha determinada para exterminarlos. Y ella estaba feliz en la corte y aún pensaba: bueno, si los matan a los demás no puedo hacer nada, yo me voy a salvar porque acá nadie me conoce. Pero su tío Mardoqueo le dice: ¿quién sabe si por esta razón, por esta circunstancia, por este tiempo, Dios te ha traído acá? Dios no te ha traído para que disfrutes de la buena comida, de la buena bebida, del aire acondicionado del palacio. ¿Quién sabe si Dios se ha movido a través de todas esas circunstancias raras y te ha puesto acá en la corte para que vos ahora vayas, te presentes delante del rey y le adviertas de este tenebroso plan? Y ahí entonces es como que Esther miró para atrás y se dio cuenta de ver la mano de Dios a lo largo de su historia, que su historia tenía un sentido, que todo lo que ella había vivido tenía una razón suprema, y era que Dios estaba queriendo hacer algo en el mundo.
salvar a su pueblo. Y ella asume esa responsabilidad. Por eso algunas lecciones que podemos aprender de Esther es que el valor y la iniciativa vienen cuando entendemos el propósito de nuestra vida. Hasta ese momento Esther no había entendido nada y lo único que hacía era estirar la mano, comer, escoger otro vestido, ponérselo y decir: qué bendecida que soy, qué bendecido que soy. Pero Dios no está queriendo que engordemos espiritualmente y que digamos: cómo me ha bendecido Dios, me dio un nuevo trabajo, cambié el auto, me anoté en un plan de vivienda. No es esa la razón de la vida. Y entonces ella empieza a actuar de otra manera cuando entiende un propósito trascendente. Decid conmigo: un propósito trascendente. Cuando empieza a mirar más allá de la punta de su nariz. Algunos tenemos una nariz prominente y eso quiere decir que vemos mucho, pero podemos ver mucho más, ir mucho más allá de nosotros, ir mucho más allá de nuestro propio egoísmo, de buscar qué bien estoy, cómo Dios me ha bendecido, cómo Dios me ha prosperado. Y ella empieza a tomar otro tipo de iniciativa. Se presenta ante el rey, decide, en la corte del rey había una ley que impedía a las mujeres presentarse delante del rey sin antes ser llamada. Pero esto urgía porque se desataba la matanza. Y entonces Esther empieza a actuar como nunca había actuado. Toma iniciativa, tiene decisiones y va y se presenta delante del rey y le dice al tío: y si perezco, que perezca, pero yo voy y yo hablo. La iniciativa y las decisiones cambian en la vida cuando yo me doy cuenta que Dios está queriendo hacer algo a través de mi vida. Que no estoy en la universidad. Eso es muy vergonzoso. Hay miles de chicos que tienen esa posibilidad. Algo más tiene que haber en tu vida. Yo estoy muy feliz porque el Señor me ha traído y me ha dado, pero Dios está queriendo ir más allá de eso. Yo estoy muy contenta porque yo en la vida sufrí mucho y ahora el Señor me ha hecho reina y ahora me pongo los vestidos que yo quiero y ahora como todo lo que quiero. Es muy malo eso, muy malo. No está ahí el propósito de la vida. Esther, hay algo más. Este mundo te necesita. Dios está obrando en este mundo y necesita un Abraham. Abraham no le dice te bendeciré, le dice te bendeciré, pero bendeciré todas las naciones de la tierra, le dice. Hace falta que la iglesia se dé cuenta, cada uno de nosotros, que el fin del accionar de Dios no es nuestra vida. Dios ama al mundo. ¿Quién dice amén? No es solo que Dios me ama. Diga: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Espere, Dios ama al mundo también. A un mundo sufriente, a un mundo doliente, a un mundo carente, a un mundo necesitado. Y Dios lo ama. Y Dios cuenta con los Abraham, con los Moisés, con los Jeremías, con las Esther, que abren los ojos y se dan cuenta que para resolver esas cosas de la vida, Dios me está queriendo usar. Una lección de Esther dice que en ningún lugar estás relegado si estás donde Dios te ha puesto. Esther se sentía relegada mientras anduvo por donde ella quiso, pero cuando ella estuvo donde Dios la puso, nunca más se sintió relegada, se sintió en el centro de la escena. Ya acá nadie me desprecia, me ha puesto Dios. Y acá Dios me va a usar y me va a honrar. ¿Quién dice amén? Así que cuando no entiendas el propósito de tu vida, cuando no puedas contestarte para qué estás en la tierra, recuerda que eso no significa que Dios no está llevando adelante sus planes. Quizás no te has enterado todavía, o quizás te estás resistiendo,
Pero Dios te está empujando. Hay veces que las lecciones de Dios son duras y a nadie le deseo lo de Esther. Pero todo lo que vivió Esther fue muy difícil, fue muy dura. Una niña huérfana, ser llevada de esclava y es una situación difícil. Pero Esther pudo abrir los ojos un día y darse cuenta que desde esa tierra lejana el Señor la había llevado a la corte del rey para hacer algo. No sé a dónde te lleve. Hay veces que el Señor hasta necesita nuestras enfermedades, hasta necesita nuestras carencias, porque es la manera de ir a donde Él nos quiere llevar. Así que no hay nada que no tenga propósito en Dios. ¿Quién dice amén? Mire, no hay nada. Por eso cuando Jacob sufre el incendio de sus campos, la pérdida de sus ganados, ¿se acuerda? Perdió todo. Y dice Job ya entendía esto. Y él dice, no halló despropósito alguno de parte de Dios. Job, ¿cómo es eso? Te quedaste con las manos vacías. Se te quemaron los campos, perdiste el ganado, la familia. Job no encontró despropósito. El Señor sabe hacia dónde me está guiando. Sigue el libro y sus palabras finales son: y el estado de Job fue mejor que el postrero. Wow. Claro, él sabía que todo eso no es que se había desbocado y había perdido el control y le había lastimado, sino que Job sabía que en todo eso había un propósito que a lo mejor no lo conocía, pero sé que hay un propósito. Quizás no lo sepas, pero hay un propósito. Y más vale que empieces orando al Señor y le digas: Señor, no entiendo por qué tengo que pasar esto tan desagradable, tan difícil, pero voy a empezar a declarar que me estás llevando hacia lo que tú quieres que yo haga. Que me estás llevando hacia un lugar donde vas a cumplir tu voluntad. Y yo voy a ser una herramienta en tus manos. Cuando entiendas tu propósito en la vida, vas a ser fortalecido. Vas a ser lleno de sabiduría para llevar adelante los planes de Dios. Cuando Pablo entendió el propósito de Dios, estaba en la cárcel y cantaban himnos. E iba feliz a la cárcel y desde la cárcel le escribía a la iglesia de Filipo, a los hermanos que estaban libres, y él esclavo, pasando hambre, jugando con las ratas de la cárcel. Y él les escribe: por nada estéis afanosos, confíen en el Señor siempre. Alégrense en el Señor. Él, Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que esas cadenas y ese barco de esclavos le estaba llevando hacia el propósito de Dios. Así que él estaba fortalecido, estaba seguro, estaba lleno de sabiduría. Porque ¿cuál era el propósito de Pablo? Ir a la capital del imperio, donde estuvo Esther, donde estuvo Moisés. Y dice Pablo: ahí le voy a predicar al César. Y en la casa del César, en una de las casas del César, de las familias gobernantes, se armó una iglesia por el testimonio de Pablo. Pero él estaba seguro que sus padecimientos tenían una razón en Dios. Por eso, cuando entiendas que Dios tiene el control, te vas a dar cuenta que no corres riesgo y que Él tiene todo bajo control. Que no corres riesgo, que estás en las manos de Dios. Que el coronavirus no ha tomado control de esto. Que todo lo que nos sucede, hay alguien que controla nuestra vida, a quien llamamos el Señor de nuestra vida. Y si Él lo ha permitido, tiene una razón de ser, que a lo mejor a mí me gusta más, me gusta menos, no la entiendo, pero ya la voy a comprender. Pero todo ayuda a bien. Y me levantará el Señor y voy a poder ser parte de lo que Dios está
haciendo en esta tierra. Mi vida no pasará sin propósito por esta tierra. No pasará sin pena ni gloria. Mi vida va a cumplir el propósito para el cual Dios me ha traído. Y Dios no me ha traído para que yo acumule algunas cosas y mejore mi estatus de vida. Dios me ha traído para usarme, para su gloria, para la expansión de su reino, para el cumplimiento de su voluntad. Estés donde estés, en la condición que sea, en escasez, en esclavitud, como Esther, en desprecio, en soledad. Poco le importa al Señor. Lo vil y lo menospreciado del mundo ha venido a buscar a Dios. Y acá adelante hay uno, no sé si ahí sentado hay otro, pero no ha venido a buscar a los sabios y a los poderosos. Ha venido a buscar a aquellos que tenemos grandes huecos en nuestra vida. Y el Señor dice: yo te puedo usar poderosamente. No hay un personaje en la Biblia que no haya sido una persona humanamente con muchas razones para ser descalificado, como David, como Pablo, perseguidor de la iglesia, como Moisés, un asesino. Moisés, un asesino era Moisés. ¿Se acuerdan que mató? Sí, era un asesino. Y para colmo, de predicador no andaba porque tartamudeaba, no podía hilvanar una frase completa. Y a ese lo usó el Señor. Y a Jeremías, con un complejo de inferioridad que es para mandarlo a un psicólogo, tipo grandote, y todavía diciéndole a Dios: yo soy como un niño. Lo que pasa es que el Señor se gloría en personas como vos y como yo. Así que quiero que pienses que más allá de todo, Dios puede hacer una gran obra en tu vida. Cierra tus ojos, por favor, y ora al Señor y dile: te doy toda mi vida, te entrego todo lo que soy. No pongas excusas, deja de darle razones a Dios para que Él nos siga trabajando. Dios está necesitando en este mundo barro, porque Él es el alfarero y Él lo va a moldear. Déjate moldear para el Señor y por el Señor. El barro no le dice al alfarero cómo quiere ser. No le dice si quiere ser un jarro más alto o más bajo, con dos asas, con una. El que decide el diseño es Dios. Dios ha decidido tu diseño para un propósito específico. Y otro diseño no encaja. Lo único que le espera es que podamos enmudecer y dejar a nuestro buen Dios trabajar. Deja al Señor actuar. Deja al Señor actuar en tu vida. Y deja de mirarte como el fin de todo. Hay algo más por el cual tú has venido a esta tierra. Hay algo que está más allá de ti. No tiene que ver ni la escasez ni la abundancia. Esther, no tiene nada que ver tu abandono y tu escasez, como no tiene nada que ver que estés en la corte. Lo que tiene que ver es que Dios quiere usarte como estás, donde estás. Dios quiere darle un golpe a este mundo tan enloquecido a través de tu vida. Señor, obra en esta noche, obra en nuestra vida, Señor. Señor, saca de nuestros corazones toda visión limitada y egoísta de buscar bendición tras bendición, de acumular bendición, de ser más bendecido. Quizás hace falta que simplemente le digamos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde estoy? ¿Qué quieres que haga? Con lo que tengo, ¿qué quieres que haga? He perdido cosas en el camino, no importa.
Así te va a usar Dios. Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora tome esta palabra, Señor, como buena semilla y pueda ser enterrada en buena tierra. Que de este lugar se levanten personas que empiecen a ver la vida y el mundo más allá de sí mismo. Que puedan entender que ninguna limitación humana te limita a ti, que ninguna condición humana les saca de tu propósito. Señor, quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Tú nos trajiste en esta noche. Y aún oro, Señor, por aquellos que nos están siguiendo en las redes, en el nombre de Jesús. Ahí donde están, Señor, donde se encuentra cada uno, con su familia, en su casa, quizás en un país distante, quizás en otra ciudad. Señor, úsales también para tu gloria. Que cada uno, Señor, donde se encuentre y en la condición que se encuentre, pueda ser usado por ti, Señor. Para que finalmente nuestros labios lo único que puedan decir que es para tu gloria y es para tu honra. Que no es por nosotros, Señor, sino que es por ti. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el maravilloso y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie.